Le invito a abrir su Biblia. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Y vamos a hablar de un milagro de liberación. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer solamente algunos versículos porque vamos a estar viendo el texto completo. Éxodo 14 y leeré a partir del versículo 11. Algunos versículos, dice allí: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias, porque es un privilegio grandísimo el poder alabarte a ti, que eres el más grande, que eres el más poderoso. Y también te damos infinitas gracias porque tú sigues hablando, tú continúas hablando cuando aplicas tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente. Pedimos, Señor, que de una manera muy especial tú puedas estar trabajando mientras pensamos en las Sagradas Escrituras, mientras las analizamos, mientras las recordamos. Tú puedas, Señor, lograr aplicaciones a nuestra vida, a nuestro corazón. Aplicaciones, Señor, conforme a la necesidad. Pedimos, Señor, que todo impedimento, sea espiritual o sea humano, tú lo remuevas, tú lo quites, y que tu palabra encuentre espacio en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces a aquella persona que quizás llegó a este lugar con dificultades, con turbaciones mentales debido a lo que vive. Pedimos, Señor, que tú derrumbes todo impedimento para que tu palabra sea recepcionada, sea asimilada. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este es un pasaje, creo que también muy conocido, porque de lo que estamos aquí, ¿quién no escuchó hablar del cruce del Mar Rojo? ¿Quién no escuchó? Yo pienso que este es un suceso que muchísimas personas manejan aunque no vengan a la iglesia. Y por supuesto hay mucha gente que no ha escuchado. Pero este es de los sucesos relevantes. Este es otro de los pasajes muy conocidos por los cristianos. Y la lucha de Moisés, que fue el siervo que Dios levantó, la persona que Dios levantó para liberar a la nación de Israel. Usted recordará que esta nación Dios la levantó con propósitos especiales. El propósito con el que Dios levantó a Israel era que viniera el Mesías, el Salvador del mundo, y creó las condiciones en una nación para que esa nación fuera el instrumento para que viniera el Salvador Jesucristo. Pero esa nación la encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que esa nación se ve envuelta en muchísimos conflictos. El Antiguo Testamento es la crisis de la nación de Israel frente a las naciones
que le rodean. El Antiguo Testamento, usted puede ver que Israel tiene conflicto con los babilonios. Bueno, ahora que estamos viendo, ¿con quién tiene conflicto? Con los egipcios. Los egipcios los esclavizaron a la nación de Israel. Y después todo el resto del Antiguo Testamento encontramos a Israel en conflicto con los medos persas, con los griegos. Y cuando incluso allá después con Roma, en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí el conflicto es con Egipto, porque Satanás es teólogo, Satanás conoce las escrituras y conoce las doctrinas. Al conocer la verdad, pues entonces puede tergiversarlo. Al conocer las escrituras puede manejarlas para provocar para llevar a cabo sus propósitos malignos de que la gente no conozca la verdad del evangelio. Y entonces Satanás sabe también que Israel es una nación levantada por Dios para propósitos salvíficos. Y Satanás, aunque la acción satánica en el Antiguo Testamento no es tan descarada como en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, cuando Jesús apareció, los demonios manifestándose, había posesiones demoníacas, el actuar satánico sobre el ministerio del Señor Jesús. Y en el Antiguo Testamento de pronto usted dirá, bueno, no vemos ese actuar tan evidente de Satanás, pero ¿qué es lo que está pasando? Que Satanás está llevando a cabo su trabajo a través de esas naciones paganas. ¿Y qué quiere? ¿Cuál es el trabajo principal ahí? Tratar de destruir a la nación de Israel, porque él sabe que a través de Israel viene el Mesías, el Salvador del mundo. Igual que ahora Satanás trata de destruir la iglesia, porque Jesús viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Ahora, nosotros no podemos, porque vemos un conflicto humano, un conflicto bélico, nosotros no debemos perder de vista el aspecto espiritual, que ese conflicto bélico tiene un trasfondo espiritual, es principalmente un asunto espiritual, y es Satanás usando las naciones mundanas para acabar con el pueblo de Dios. Ahora, y eso es muy importante, dimos un estudio hace algún tiempo de cómo la acción satánica mayormente se materializa en las acciones humanas. No todo el mundo, no cualquiera anda viendo a Satanás por ahí. No, Satanás estuvo en la casa. No, anoche Satanás apareció y vi los demonios caminando. Eso acontece, pero eso no son los sucesos comunes, sino que muchas veces están aconteciendo situaciones en la vida de nosotros que nosotros vemos los instrumentos de Satanás, y como no vemos a Satanás, no discernimos que hay una cuestión espiritual. Así que tenemos que tener eso en cuenta cuando leemos el Antiguo Testamento, que Satanás está muy activo, pero que su obra se materializa, se lleva a cabo a través de esas naciones paganas que daban la espalda a Dios, que no conocían a Dios. Satanás las usa para destruir a la nación de Israel. Igual Satanás usa diferente, a veces usa la familia, usa gente que está al lado de nosotros, usa con situaciones del trabajo, y nosotros no debemos ser ignorantes. Hay personas que dicen, no, yo eso de Satanás, eso yo no lo creo, yo no le presto atención, pero usted puede poder encontrar en la segunda epístola a los Corintios que el apóstol Pablo dice que no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Así que un cristiano debe ignorar las maquinaciones de Satanás. Y ahora aquí nosotros encontramos ese suceso, este conflicto que tiene implicaciones espirituales. Y entonces la primera parte del libro de Éxodo trata de las famosas 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto, sobre los egipcios, sobre Faraón. ¿Cómo se acuerdan de eso? Entonces, el Señor
Usted se acuerda que Moisés fue levantado por Dios y Dios le dijo a Moisés, ve allí a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y para allá fue Moisés. Pero Faraón era un tipo caprichoso. Era una persona prepotente, era una persona orgullosa. Era una persona que no era fácil de persuadir. Y usted sabe que el poder, como dijo alguien, las bienes del poder cautivan a la gente. Y cuando alguien tiene poder, para uno de los aspectos para conocer a alguien es darle poder. Y ahí va a brotar quién es la persona. Porque el poder engatusa. Y entonces Faraón tenía poder y Faraón creía que él era Dios. Entonces, cuando Moisés dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Pregunta Faraón. Y entonces el Señor tiene propósito con la actitud endurecida de Faraón. ¿Cuántos lo saben? El Señor tiene propósito con la actitud de endurecimiento de ese hombre. Ese hombre no quiere reconocer a Dios. Ese hombre no quiere dejar ir a la nación de Israel. Pero con esa situación que tiene Faraón, Dios tiene propósitos. Porque Dios lo usa todo. Acuérdese de eso. Y entonces el Señor tiene el propósito, uno de sus propósitos, aparte de liberar a la nación de Israel, es también desplegar su gloria. Desplegar su gloria. ¿Y cómo Dios desplegó su gloria? Bueno, dice, mira, dile a Faraón que voy a convertir el agua en sangre. O sea, pues no lo dejo ir tampoco. Entonces Dios convirtió el agua en sangre. Y empezó a mandar plagas. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Se murió el hijo de Faraón. Y ahí le tambalearon los pies. Entonces, el Señor finalmente, a través de todo ese despliegue de su gloria milagrosa, a través de esas 10 plagas, que el mundo dice, óigame, el Dios de los hebreos es grande. El mundo dijo, el Dios de los hebreos es grande. Los egipcios dijeron, inmenso es el Dios de los hebreos. Pero fue a través, Dios usó esa actitud, manifestó sus milagros y la gente se percató del poderío que había en Dios. Y fue conocido no solamente por Faraón, sino por los egipcios y por las naciones circundantes que conocieron eso. Ahora entonces el Señor saca finalmente a través de esa última plaga. Faraón dice, bueno, sí, llévese a Israel. Y entonces el Señor empieza a guiar a Israel en su liberación y empieza a guiarlo en una ruta. Y esa ruta no fue la que humanamente hubiéramos cogido. Esa fue la ruta que Dios decidió para la nación de Israel. Y los primeros versículos hablan de esa liberación. Porque acuérdense que esta gente así, que está sumida en el pecado, que se cree que es Dios, a veces se emborracha de humildad, pero de pronto se le va la humildad y vuelve a empoderarse y dice, pero ¿cómo yo hice eso? No, meterle mano de nuevo a Israel. Y entonces el Señor sigue obrando en medio de eso. Mira cómo dice la Biblia en Éxodo 14, lo primero que dice la Escritura, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Fíjense, donde el Señor, para que tenga una idea, el Señor metió a la nación de Israel, el mar le quedaba enfrente, tenía como dos grandes, ¿cómo se dice? No son lomas, son... Sí, dos grandes. El punto era que Israel, el único camino humanamente era regresar hacia atrás, porque a la derecha no podía avanzar, a la izquierda no podía avanzar, y frente, ¿qué tenía? El mar. Ahora es una dificultad. Eso es una dificultad. Eso ahí iba a significar una prueba para Israel.
eso iba a significar problemas para Israel. Pero ¿quién lo había llevado allí? Dios. Porque hay gente que cree, no, estar en la voluntad de Dios es que todo sea color de rosa, es que no haya dificultades, es que no haya problemas. Pero a veces la voluntad de Dios que nosotros atravesemos ciertas circunstancias difíciles, porque Dios la va a usar. Hay gente que puede no estar en la voluntad de Dios y las cosas le van bien temporalmente. Y hay gente que está en la voluntad de Dios y no puede tener más oposición, y no puede tener más luchas, y no puede tener más dificultades. Ahora, si quiero adelantarle que quién es el que tiene futuro, el que está fuera de la voluntad de Dios sin problemas, o el que está en la voluntad de Dios con problemas. El que tiene futuro es el que está en la voluntad de Dios, aunque momentáneamente esté enfrentando luchas, esté enfrentando dificultades, haya problemas. Si tú estás en la voluntad de Dios, tienes futuro. Y entonces la Biblia, hace un tiempo di un estudio de la prueba. Estos días Víctor también ha estado hablando de la prueba. Estamos viendo su casa, y en los estudios que Víctor está teniendo hemos estado compartiendo de eso. Y la prueba, el mundo entero está bajo una prueba por su pecado. O sea, la adversidad que le llegó al mundo es la consecuencia de su pecado. Pero hay pruebas específicas, decíamos en ese estudio, que son por ser fiel a Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hay pruebas específicas que son por ser fiel a Dios. Porque hay gente que dice, ay, pero ¿cómo a mí? Bueno, porque Dios ve que tú eres una gente que le ama, que eres fiel, y que vas a enarbolar su nombre en medio de tus dificultades. Y hay otras dificultades que llegan por el pecado específico de la gente. Por ejemplo, Job, ¿por qué tú crees que le llegó su dificultad? ¿Porque era infiel? ¿Porque pecó? ¿Porque falló? Job es uno de los grandes ejemplos que evidencia que hay dificultades que llegan por ser fiel. Job. Y entonces también hay pruebas y dificultades, como le pasó a David, que se enroló en un pecado, que aquello fue un ruedo de alambre, porque primero fue negligente donde debía estar, no estaba, que era en la batalla. Estaba paseando por la azotea, vio a Betsabé desnuda, dijo, tráeme a Betsabé, se acostó con Betsabé, Betsabé salió embarazada, quiso tapar el embarazo, mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. ¿Y qué pasó con ese hijo? Una dificultad para David. Ahora, ese fue por ser infiel. Pero también a Job, ¿qué le pasó con los hijos? Dificultades, pero fue por ser fiel. Eso es muy importante, porque nosotros podemos en un determinado momento, nosotros nos damos cuenta que hay algunas dificultades que llegan por ser agradable a Dios, y que Dios tiene un propósito con esas dificultades. Y mire, no todos los de la nación de Israel buscaron a Dios en medio de sus pruebas. Ahora vamos a ver, algunos se amargaron, otros decidieron orar y clamar a Dios y seguir buscando a Dios en medio de sus dificultades. La Biblia nos exhorta una cosa loca, una cosa que el mundo no puede entender, que es que cuando estamos en dificultades y en adversidades, por ser fiel a Dios, nos gocemos. Se perdió el trabajo, gloria a Dios. No tengo dinero, gloria a Dios. Me enfermé, gloria a Dios. ¿Cuándo hacemos eso? No hay ningún amén. Tenemos que entrar en esa escuela. Esa fue la locura que le dijo el apóstol Santiago a los dispersos, a los que habían tenido que dejar sus casas, a los que habían tenido que dejar sus tierras, a los que habían tenido que dejar los lugares donde habían vivido mucho tiempo. Y para que tú veas que no estoy loco, ahora Santiago, un momentico, Santiago capítulo 1, mire cómo dice la Biblia. Acompáñame por favor y comparta su Biblia con el que tiene al lado. Santiago capítulo 1, vamos a leer
unos breves versículos aquí. Que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Está allí? Santiago 1, versículo, bueno, podemos leer el versículo 1 también, para que usted vea que esa gente no estaba de fiesta. Dice, voy a leer a partir del versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en las playas de los hoteles. No, dice que están en la dispersión. Por eso dije, son gente que se formó la persecución, la gran persecución contra la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén. Y entonces a los que están dispersos, piense un momentico que usted tenga que dejar su casa porque le quieran matar. Piensa por un momentico que usted tenga que abandonar incluso amigos, el lugar donde usted ha vivido siempre, el lugar donde a usted le gusta, el lugar donde está la iglesia. Y si esta es mi iglesia aquí en Jerusalén y estamos aquí gozándonos y esto es una bendición del cielo y yo tengo mi casita y ya yo pagué la casa completa y no tengo deudas. Y entonces de pronto viene alguien que le quiere matar y usted tiene que abandonar su casa. Y entonces aparece un loco que se llama Santiago y le dice en el versículo 2, hermanos míos, fíjate, porque hermanos eso quiere decir que son, ¿qué cosa? Cristianos. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí mismo dijeron la gente, este se arrebató. Se volvió loco Santiago, porque ¿cómo yo voy a tener sumo gozo cuando yo estoy atravesando dificultades, luchas, cuando tuve que abandonar mi casa, cuando yo tuve que dejarme y cuando están atrás de mí para ver si me pueden matar? Tremendo eso, ¿no? Tú sabes que esa es una de las escuelas que el Señor quiere tratar con nosotros, porque el Señor quiere enseñarnos. Y el Señor quiere enseñarnos y es difícil, por eso es avanzar con Dios, que aunque el panorama, aunque lo que le rodee a los ojos humanos sea negativo, no tenga futuro, usted diga, ahora sí, se acabó Troya. Aunque usted vea todo eso, usted confía en Dios de tal manera que dice, mis pruebas están en las manos de Dios. Mis dificultades están en las manos de Dios. Y yo no sé, como Job, que no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo, no sabía la conversación que Satanás había tenido con Dios, pero él confía de tal manera. Job tuvo expresiones muy lindas en medio de sus dificultades. Él dijo, por ejemplo, yo sé que mi Redentor vive. Y no tenía nadie con él, hasta la esposa. Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Y él dice en una ocasión también, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Óigame, eso es tremendo. Pero quiero también añadirte que este gozo que está hablando aquí no significa que tengamos sonrisas de oreja a oreja. No. El gozo de Dios es algo interior, es por la presencia de Dios. A veces incluso se puede tener lágrimas en los ojos y está gozoso porque dice, Dios me está acompañando, siento su presencia, el Señor está en control de mis dificultades. Entonces, y acuérdense también que las pruebas Dios las usa para el encaminamiento nuestro. Y Dios tiene el propósito con nuestras pruebas a veces de destruir enemigos. Dios tiene el propósito con nuestras pruebas a veces de quitar estorbos para siempre que están alrededor nuestro o quizás que están en nosotros mismos. Entonces aquí en Éxodo capítulo 14 ya sabemos que ellos están en un conflicto. Ellos no tienen... Entonces yo me imagino la nación de Israel. Bueno, ahora ¿qué estamos haciendo aquí? Usted no se ha preguntado en la vida, bueno, ¿y esto que me está pasando a mí ahora para dónde camino? ¿Qué hago? ¿No es verdad? Entonces dice la Biblia en el versículo 3, porque Faraón dirá a los hijos, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Sabe que nunca los enemigos de Dios y los enemigos del cristianismo están contentos por la liberación de los cristianos? La liberación tuya y mía, los avances tuyos y míos,
los que no aman a Dios nunca estarán contentos. Así que Faraón dice, lo dejé ir, pero están en la ratonera y yo soy el gato. Están ahí presos. Entonces, ya sabemos que los hijos de Israel estaban allí por la guía de Dios, por el mandato divino, que Dios está con ellos, porque incluso una expresión de la que vamos a leer aquí, es que Israel había salido, dice la Escritura, con brazo poderoso. Gloria a Dios, que nuestros pasos, que nuestros avances, Dios pueda decir, salieron con brazo poderoso. Qué lindo, pero para eso hay que estar con Dios y para eso hay que ser fiel a Dios. Así que entonces la Biblia dice que Faraón, que había ligeramente dicho, sí, que Israel se vaya, volvió a bañarse y vestirse de toda su arrogancia. Dice, ¿cómo fue que yo dejé ahí a esa gente? Reúneme ahí los principales del ejército mío, que vamos otra vez al ataque, vamos otra vez a buscar a esos esclavos. Y ahora, ¿de qué vamos a comer? ¿Quién me va a hacer esas, ¿cómo se llama? Eso que hay en las grandes pirámides, ¿quién me las va a hacer? ¿Quién nos va a dar de comer mientras nosotros estamos de vacaciones? Dijo Faraón. Entonces dice la Biblia, tú sabes que en el libro de Éxodo dice que Faraón se endureció. Y otras veces dice que Dios lo endureció. Aquí dice que Dios lo endureció. Usted puede ver, mira, un momentico, vamos a ver ese detalle. Por ejemplo, en Éxodo 7:13, mira un momentico lo que dice la Biblia. Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, 8:15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién es el que se está endureciendo ahí? Faraón a sí mismo. Y 10:27 dice, 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Aquí que dice, ¿quién fue? Dios. O sea, un momentico le quiero explicar eso, porque la Biblia nos enseña desde Génesis a Apocalipsis que Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben eso? Que Dios es bueno. ¿Cuántos saben eso? Ese es el carácter de Dios. Y que Jesús murió ¿por quiénes? Por la humanidad, por los hombres. Que las misericordias de Dios están disponibles para todo el mundo. También la obra del Espíritu, ¿tú sabes para quién está disponible? Para la humanidad. Por eso Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de juicio, ¿cómo es? De justicia y de pecado. Gracias. Así que la obra del Espíritu que sensibiliza, la obra del Espíritu que convence, la obra del Espíritu que nos ayuda, aún los que no son conscientes hoy ni saben nada del Espíritu Santo, dice Jesús que la obra del Espíritu está disponible para ellos. Ahora, a usted no le pasa, me ha pasado, que estoy con alguien, he estado en lugares donde he tenido muchísima hostilidad por ser cristiano, por hacer lo que hago para Dios, y entonces ¿el Evangelio hace mal? No, el Evangelio hace mucho bien. Todo lo que encontramos en el Evangelio es emanando cosas buenas. Pero entonces, aquellas personas que son hostiles y que no quieren saber de Dios, mientras más, fíjate, ellos nos hacen mal y esperan, ahora se va a revirar. Y entonces, si usted está en sintonía con Dios como debe estar, usted continúa haciéndole bien. Y entonces, ¿tú sabes lo que le pasa? Oye, cogen más ira, se molestan más. Yo, pero están endiablados. Están endiablados porque tú le hiciste bien, ellos te hicieron mal, esperando, ahora sí se revira. Tú le volviste a hacer bien y se endiablan más. Ese fue el caso de Faraón, se endiabló.
Y entonces las mismas misericordias de Dios, así como las mismas actitudes buenas hacia esas personas que nos hacen mal, las mismas actitudes positivas, resulta que ellos se ponen más bravos y se ponen más molestos y quieren y rechinan sus dientes contra usted, así como el bien provoca en ellos más mal. Eso fue lo que le pasó a Faraón, que el bien y las misericordias de Dios para Faraón resultaron en más endurecimiento. Porque, te pongo el ejemplo, porque el mismo calor del sol que derrite el hielo endurece el barro. Entonces, por eso la Biblia le atribuye el endurecimiento en algunas ocasiones a Dios. Porque toda la gracia, todas las oportunidades que Dios le estaba dando a Faraón resultaron en que él se endureció más. Así que Faraón está endiablado. Y dice aquí la Biblia, versículo 4, observa conmigo, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo? Desplegando más gracia y misericordia para él. Que el pueblo huía, dice, para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Así que Dios no podía Dios eliminar a Faraón. Dice Faraón: oye, tú eres oye, mira que tú fastidias, Faraón, te vamos a cortar la cabeza. Dios podía hacer eso. Pues Dios es el juez de la historia. Vamos a eliminar a Faraón del escenario. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Bueno, si nos hubiera tocado ser Dios a nosotros, Faraón se va en el primer round. Pero Dios es tremendo. Dios no actúa pasionalmente. Pasionalmente quiere decir que usted le hace un mal, espérate un momentico, chicos, vamos ahora mismo allá a resolver eso, ¿no? Bajo la molestia del momento. Pero Dios no actúa así. La gente peca contra Dios, hace cosas contra Dios, y Dios, ¿tú sabes qué hace con ellos? Los pone en el plazo de oportunidades. Faraón está en el plazo de oportunidades. Eso es lo que quiere decir, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios pone a todos los que están contra él en el plazo de oportunidades. Por eso existe el mundo. Porque están en el plazo de oportunidades. Y cuando pecamos contra Dios en lo personal, Dios nos pone también en el plazo de oportunidades. Ahora, en el plazo de oportunidades, Faraón no dijo, se arrancó la cabeza y dice: caramba, es verdad que he fallado. Mire cuántos milagros Dios me hizo aquí, mostrándome lo poderoso que es Él, diciéndome que Él es el Señor del cielo y la tierra. Déjame unirme a esta nación y déjame ser un favorecedor de esta nación. No. Él lo que dice fue: ¿cómo? ¿Otro Dios compitiendo conmigo? Si yo soy Dios. Vamos a buscar a Israel de nuevo. Y entonces encontramos que Dios ha metido a Israel en la ratonera, porque Dios tiene la intención de, a través de esa lucha, de esa prueba, Dios va a eliminar el enemigo de Israel. Hay veces nosotros no lo vemos. Nosotros nunca vamos a ver todos los movimientos de Dios. El día que tú puedas ver todos los movimientos de Dios, ese día dejó de ser Dios y Dios eres tú. Siempre nosotros vamos a quedarnos medio ciegos frente a los movimientos de Dios. Y entonces Israel está en la ratonera y dice: estamos perdidos. Ellos no se dan cuenta, como te pasa a ti, como me pasa a mí, que ahora sí estoy perdido. Ahora sí tengo un problema grande. Y entonces Dios está mirando y dice: no, si te metí en la ratonera, pues matar al gato. Porque Dios me metió allí para finalmente ejecutar su juicio sobre Faraón, que ya había tenido suficientes oportunidades. Qué lindo que el Señor a veces nos mete en dificultades y hace dos cosas: elimina los obstáculos y nos muestra su grandeza para nosotros. Porque Israel recibió otro milagrazo, otro tremendo milagro, que Israel, ahí la gente estaba erizado todo el mundo. Entonces dice la Biblia, versículo 5, mira cómo dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
Fíjese reflexionando maquiavélicamente. ¿Cómo? En vez de reflexionar, usted nunca se encallezca en su pecado. Nunca se obstine en aquello que va contra Dios, como le pasó a Faraón. Es bueno bajar la guardia. Es bueno sumarnos a lo de Dios. Qué lindo si Faraón se hubiese sumado a lo de Dios. Hoy tuviéramos en el libro de Éxodo otra historia. Pero él reflexionó y dijo, no, vamos a ir contra Dios y contra ese pueblo. Y dice, y unció su carro, versículo 6, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con, ¿cómo? Dijimos, con mano, me encanta esa expresión a mí, con mano poderosa. Qué lindo que Dios diga eso a nosotros, no, pero Socorro va saliendo con mano poderoso, y Yuniel va con mano poderosa, y Luis va con mano poderosa, y Ale va con mano poderosa, y diga Dios de cada uno de nosotros, Dios va con mano poderosa para ti y para mí. Usted ha salido con el favor del cielo. Muy importante que nosotros estemos preocupados más por el favor del cielo que el favor de los hombres, porque al final, si Israel llega a buscar y Moisés busca el favor de Faraón, le hubieran pasado la cuenta a Moisés junto con Faraón. El futuro, había futuro para Israel, para Moisés, para la gente de Dios. Y hay futuro para nosotros que confiamos en Él. La mano poderosa de Dios está con nosotros si nosotros decidimos estar con Él. Y dice la Biblia, y siguiéndolos, versículo 9, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Son nombrecitos, apréndenselo después. Ahí estaban y se los encontramos. Mira dónde están. Esta gente nunca han cogido un arco en sus manos. Esta gente no sabe lo que es una espada. Aquí está la caballería de los egipcios. Empoderados, armados, gente de guerra, gente preparada para enfrentar a cualquier ejército. No ha pasado que usted se siente minúsculo frente a alguien que dice, esa gente está más dotado, él tiene más poder, es jefe en el trabajo, más poderoso. Nunca te creas eso. Si Dios está contigo, tú siempre andas más poderoso. La mano poderosa de Dios está contigo. Amén, gloria a Dios. Si Dios ha mandado, ha sacado jefes de los trabajos, jefes que han perdido los trabajos. Porque Dios está con sus hijos. ¿Usted se acuerda del salmista, las palabras que dijo en una ocasión? Estos confían en carros, en caballos, en ejército. ¿Se acuerda de esas palabras del salmista? ¿Qué dice después? Mas nosotros, del nombre de Jehová tendremos memoria. Confiamos en Jehová. No te fíes de que la gente está en mejores posiciones que tú. No te fíes de que esa es una persona con influencia. No te fíes de que esa gente tiene más dones que tú. Fíjate de quién está con esa gente. Si Dios está contigo, hay futuro y hay victoria. Y entonces dice la Escritura en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Ahora mira, y clamaron a Jehová. Ahora quiero que tú mires una cosa aquí que está pasando. Está ahí todo el mundo acampando. Bueno, Dios nos mandó para aquí. El mar ahí, parece que para nos bañaran. Aquí vemos que hay obstáculos, aquí vemos que hay obstáculos, no nos pasamos. ¿Será que Dios no tiene unas vacaciones en esta esquinita? Pero de pronto alza los ojos y ve aquel ejército maquiavélico, lleno de ira, que venía a embestirlos, que venía a eliminarlos, que venía a esclavizarlos. Y algunos hicieron así y se querían comer las uñas. Dice la Biblia ahí, temieron en gran manera. Ese es el final del versículo 10. ¿A quién no le ha saltado el temor? Dice, no, yo nunca he tenido temor. Hay que decirle, bueno, sean mentirosos.
Porque a todos nos ha asaltado el temor en algún momento. También a la gente que confía en Dios les asaltan temores. Tenemos que vencer los temores, pero nos asaltan los temores. Gente que dice, no, yo estoy con Dios de tal manera que no tengo temor nunca. No, si hay temores. Si hay temores. Los hijos de Dios enfrentan temores a veces. Pero este tiempo es para reflexionar y para buscar a Dios. Algunos, dice la Biblia, que allí encontramos que alguna gente de los que temió de los israelitas, ¿qué hizo? Dice ese versículo al final, versículo 10. Clamaron a Jehová. Hay gente que cuando llega la prueba se ve en la ratonera y ve al gato venir, usando la misma ilustración. Maldice a Dios, se opone a lo de Dios, se amarga. Qué lindo que esta gente vio el peligro, temieron pero clamaron a Jehová. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a clamar a Jehová en medio de nuestros temores y cuando vemos el peligro y cuando vemos la dificultad. O nosotros vamos a atemorizarnos y vamos a amargarnos y vamos a alejarnos de Dios y vamos a maldecir el nombre de Dios. En la historia ha habido muchos que frente a las dificultades han maldecido y se han alejado de Dios. Pero nosotros debemos asumir la actitud de clamar a Dios. Ahora, dentro de la nación de Israel, ¿tú crees que todo el mundo dobló la rodilla y se puso a orar? No. Allí hubo gente amargada que en vez de tener agradecimiento y decir, Dios me liberó de la esclavitud, nunca más seré esclavo de los egipcios. Aunque el techo que tenga sea el cielo estrellado, soy libre, Dios me ha hecho libre. ¿Quiere regresar a las ollas de Egipto? ¿Quiere regresar a la esclavitud de Egipto? Y usted sabe que mucho de lo que aconteció entre Faraón y la nación de Israel es un prototipo, es un modelo, es un ejemplo de la liberación espiritual que Dios hace en sus hijos. Porque la gente cree, no, me convertí. ¿Y eso qué significa? No, que ahora estamos de fiesta, se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades, ya no hay adversidad. Eso es mentira. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Te convertiste, bueno, ahora la lucha es con los demonios, con Satanás y vienen dificultades. Las victorias serán más grandes y habrá siempre victoria, más tarde o más temprano. Pero si el cristiano tiene luchas y tiene pruebas. Y entonces, que tú te has convertido y Dios está contigo, significa que las circunstancias están controladas por Dios. Ahora dice la Biblia aquí en el versículo 11. Y dijeron a Moisés, fíjate los amargados, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Le preguntaron. Siguen preguntando, ¿por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿Quiénes son esos? Los malagradecidos, los amargados. La gente que no tiene fe. Ay, pero si estoy en la iglesia, mejor me voy para el mundo de nuevo. Ay, pero si estás orando, mejor dejo la oración. Pero si yo estoy con las escrituras, mejor dejo las escrituras. No asuman la actitud de Israel o de algunos de la nación de Israel. Mejor di, clamo a Dios o continúo clamando al cielo. Porque hay futuro y hay victoria. Ahora dice la Biblia en el versículo 12, no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, porque eso fue algunas cosas que ellos le dijeron a Moisés. Era tanto el miedo y tan poca la confianza en Dios que ellos al libertador le decían cosas. Dice, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tú sabes, mire, yo me asombro de que hay gente materialista, dice, ellos vociferan, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Hay gente así, vociferando, alardeando, no creo en Dios. Y tú sabes lo que me llama la atención, alguna de esa gente yo los veo optimistas. Sí, vamos adelante, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y somos ateos, y no tenemos a Dios, pero vamos a ser nosotros. Y encuentro entonces alguna gente que tiene al Dios más grande, al más poderoso, al gigante de la historia, acoquinado.
Pero tú sabes que ningún materialista y ningún ateo tiene derecho a ser optimista. Pero los únicos que tienen derecho a ser optimistas siempre son los hijos de Dios. De pensar, sí, hay dificultad, pero grande será la victoria. Hay situaciones, pero algún milagro del Señor se traerá entre manos. Parece que las cosas se nos han ido de las manos, pero están en las manos de Dios, porque Él es el más grande. Y Dios es un pulpo con las situaciones, cualquiera que sean. Entonces, usted y yo podemos ser optimistas en esta mañana. Gloria a Dios. Y podemos confiar que el Señor nos va a ayudar, aunque las circunstancias digan otra cosa. Y frente a lo que pasó aquí, vamos a ser imitadores de los que doblaron rodillas. Vieron que la dificultad venía, pero doblaron rodillas. No te amargues porque tú estás con Dios y Dios ha efectuado alguna liberación y tú ves que parece que la liberación se apaga. No te amargues, confía en Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros en esta circunstancia? ¿Qué espera el Señor? Ahora en su palabra Él nos lo va a decir. Sí hay circunstancias difíciles, pero ¿tú sabes qué espera? Mira cómo dice la Biblia. Versículo 13. Vamos a contarla. Dice allí, y Moisés dijo al pueblo, esta es la palabra de Dios para el pueblo a través de sus siervos. Primero, no temáis. ¿Qué Dios espera frente a nuestras dificultades? Que perdamos el miedo. Segunda cosa, estar firmes. Retroceso. Hay un dicho que no sé si se conoce en todas las naciones, pero el dicho dice, para atrás ni para coger impulso. Estar firmes. Tercero, el Señor a veces nos mete en circunstancias difíciles. Antes de leer un momentico, el Señor a veces nos mete en circunstancias difíciles, no siempre para que nosotros obremos y hagamos. Algunas veces es para que expectemos, para que seamos espectadores. Mira como dice la tercera, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No sé cuántos de nosotros han asumido en algunos momentos una actitud de espectador frente a la obra de Dios. Si no lo has hecho, empieza a practicarlo. Hay veces que Dios nos dice, camina, haz. Otras veces Dios dice, está quieto, ve. No es como dice la gente, no, porque como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Y por eso se lo agregaron atrás a Apocalipsis. Eso es apócrifo, ¿qué es eso? Eso no lo dice la Biblia. Algunas veces el Señor sí dice, tú eres responsable, da pasos, pero otras veces el Señor dice, vete. Cuando uno va, a mí me encanta ver los juegos de béisbol, la pelota. Yo voy allí, pago mi ticket y me siento en las gradas. Yo no puedo tirar la pelota para ningún lado, ni puedo coger nada. Y si la cojo en las gradas, no vale. Yo estoy allí para expectar. Estoy ahí para disfrutar. La nación, Dios dice que te metí en la ratonera para que veas cómo el gato se va a ahogar. Te metí allí para que disfrutes la liberación que voy a hacer. Tú tienes que valorar con Dios. ¿Será que el Señor quiere que yo vea lo que Él quiere hacer? Algunas veces el Señor te dirá, marcha, camina. Otras veces el Señor te dirá, ve. ¿Qué debemos asumir en una actitud? Aprenda a ver los movimientos de Dios en nuestras circunstancias. Dios obra a través de gente que Él trae a tu vida. Dios obra a través de las circunstancias. Dios obra a través de un mensaje que escuchaste. Dios obra a través de la obra de tu espíritu, en la obra del espíritu en el corazón. Dios obra a través de la familia también. Y nosotros tenemos que ser tan sensibles a la obra de Dios que también nos percatamos de que algunas veces el Señor dice, disfruta de lo que voy a hacer o de lo que estoy haciendo. Entonces, dice más adelante, en este versículo 13, esa es la 3, y después dice, que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Versículo 14,
todo el mundo que coja una espada. No, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo. ¿Sabes que un cristiano que se llena del Espíritu empieza a dejar de defenderse? A veces uno tiene una ansiedad porque lo que dijeron que no es así, tú quieres rectificárselo a la gente. Oye, eso es una calumnia, eso no es así. Que lo que fulano está diciendo, que las circunstancias, y entonces tú sabes, quieres arreglarlo todo. Pero cuando uno empieza a confiar en Dios y se llena de Dios, deja eso, porque Dios vindica a la gente. A mí me han calumniado, ¿y sabes qué pasó con el tiempo? El Señor arregló. A ti probablemente sin que lo sepas, el Señor arregló algunas cosas. Es bueno que Dios pelee por nosotros. Es mejor que Dios pelee por nosotros. Nosotros echamos a perder las cosas a veces cuando peleamos nosotros. Cuando tú coges la espada, echas a perder algunas liberaciones que Dios quería hacer. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este era el mensaje para Moisés. Quiere decir, tú sabes que hay tiempo para orar. ¿Cuántos saben eso? Y hay tiempo que es para actuar. ¿Verdad? Jesús en Getsemaní le dijo a los discípulos, oren para que no entre en tentación. Cuando llegaron la gente, era el tiempo de orar. No era tiempo de disfrutar la oración que tú habías hecho. Yo les conté en una ocasión de aquel conferencista famoso, cristiano, que exponía la Biblia por todas partes, y entonces le vinieron a hacer una prueba, un examen al conferencista, que era un hombre de Dios, y le dijeron, bueno, ahora mismo, le tomaron en un pasillo y le dijeron, ahora mismo, señor, si usted le dicen que tiene que dar una conferencia, ¿qué usted hace? Entonces la persona pensaba, no, ese hombre va a decir, se tira de rodillas, pone la frente en el piso y dice, ay Dios, ayúdame. Y entonces el hombre le dijo, bueno, con un papel y un lápiz rápido empezó a preparar mis notas para dictar mi conferencia. Y le dijo, mira qué carnal. Y el hombre le agregó, porque yo estuve orando toda la mañana y yo creo que todo lo que acontece, Dios está bajo la guía de Dios. Yo ya oré. Yo estuve buscando a Dios cuando había que hacerlo. Y hay un dicho dentro del cristianismo que es a Dios orando y con el mazo dando. Porque también hay momentos donde usted confía en Dios y también algunas veces, como dije, tú eres responsable de llevar a cabo algunas cosas. ¿No es verdad? Entonces dice Dios a Moisés, tú has clamado, ¿por qué clamas a mí? Porque ya el tiempo de la oración pasó, dice, versículo 15, di a los hijos de Israel que marchen. Eso era lo que tocaba ahora. Ya el tiempo de marche, dice. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mira qué clase de camino es. Es un camino virgen, por ahí no había caminado nadie. Primera vez que se ponían los pies en el fondo de ese mar. ¡Qué bendición! O sea que el Señor abre caminos nuevos para que nosotros transitemos en este mundo. Son caminos que el Señor abre para ti y para mí. Gloria a Dios. Ahora, hermano, estamos en presencia de uno de los milagrazos del Antiguo Testamento. De una de las grandes liberaciones de Dios a favor de sus escogidos, a favor de su gente. ¿Usted se sabe la historia del hombre que naufragó? El hombre que naufragó, los primeros días el hombre estaba atento a ver si se podía escapar del naufragio. Pero viendo que pasaban los días, el hombre dice, no, tengo que hacer una casita aquí, ir acomodándome en esta islita desierta, porque parece que aquí voy a vivir. Y el hombre dice que hizo una casita encima de una lomita. Una lomita, y ahí puso su casita. Y al pasar los días, el hombre andaba en sus labores dentro de la isla, pero él veía la casita de lejos, y la vio y la casita se había incendiado. Cogió candela a la casita. Y el hombre se puso bravísimo con Dios. Mira, la casita mía cogió candela. Se está quemando la casa. Y el hombre se amargó. Y empezó a patar en el piso, a decir palabras y
me quemó la casa. Y vino para la casa que ya aquello era desbaratada la casa. Pero no había pasado mucho tiempo, se divisaba un barco que venía. Llegó la salvación, un barco. Y la gente seguía, se bajaron, subieron al hombre en el barco y el hombre tenía un signo de interrogación en su mente. ¿Por qué ustedes vinieron a la isla y estaban desde lejos mirándome para rescatarme? Y dice, por las señales de humo que mandaste. Hay algunas adversidades que nosotros no vemos que son el instrumento de Dios. Porque Dios los metió allí para llevar a cabo el milagro del Mar Rojo. Si hubiese habido camino, no hubiera habido abertura del mar. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Que caminemos por los caminos hechos o que Dios haga camino en el mar? Yo creo que es mucho más grande que el Señor abra los caminos en el mar a través de sus milagros. ¿No será que alguna de nuestras situaciones el Señor tiene un milagro? Que el Señor va a hacer algo novedoso y nos va a dar un testimonio que es para ti en lo personal. Quizás. Y dice la Biblia que Moisés hizo caso. Tú te mirando, no te asustes. Dice, versículo 17 dice, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Pues si tiene duda, ellos van a saber que yo soy Jehová. Porque hay gente, hermano, que está cerca de nosotros, que dice que no hay Dios y que Dios no está con nosotros y que Dios tiene que hacer una cosa grande en nosotros, en nuestras circunstancias, para que digan, caramba, fulano tiene un Dios grande. Dice, y todo su ejército, en sus carros y su caballería. Versículo 18, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Quién se iba a glorificar Dios? En Faraón, en el impío, en el pecador, en el que se creía que era Dios. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. Porque tú sabes dónde va Dios con nosotros en nuestras circunstancias, en el lugar más frágil, en el lugar donde nos atacan, allí va Dios. La columna de nube muchas veces fue delante, guiando el camino para que no se perdieran, pero ahora no se iban a perder. Ahora el lugar vulnerable, el área débil era su retaguardia, era sus espaldas. Allí estaba la columna de nube, alumbrando a Israel y confundiendo a los egipcios. ¿No nos ha pasado que a veces ahora sí Dios no está? Dios está, lo que a lo mejor no está adelante, está atrás. A lo mejor estando tú no lo ves, porque Él dice que ese es el lugar más débil. Porque Él dice que esa es la necesidad más grande que tú tienes. Él sabe dónde ponerse. Él sabe dónde ponerse. Sigue diciendo la Biblia, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbra a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Por eso dije, Dios sabe dónde ponerse. Tú a veces quieres poner a Dios, ¿no? No, ponte aquí, Señor. Hazlo de esta manera. Habla con fulanito, mueve esto. No dejas a Dios ser Dios. Dios mío, yo no sé ni cómo pedirte, pero mete tu mano. Hazlo a tu manera. ¿No es mejor eso? Es mejor porque Dios sabe más, pero además Dios no te va a hacer caso. Entonces dice la Biblia, el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Fíjate. Se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Eso era un acuario. Mirando, mira los tiburones. Mirando ahí las grandes columnas. Tú miraste, porque dice así. Se levantó un fuerte viento y el Señor los entretuvo en el viaje mirando ahí los peces. ¿Sabe que hay gente que niega los milagros de Dios? Teólogos y estudiosos de la Biblia niegan los milagros de Dios.
Yo hablaba con algunos y le dije, mira, el día que yo crea eso, yo abandono el pastorado, el cristianismo, cuelgo los guantes porque estoy en la bobería. El día que yo no crea en los milagros, pero además ya eso va a ser imposible porque he visto muchos. Pero el día que yo no crea en los milagros de Dios, yo cuelgo los guantes porque estoy perdiendo mi tiempo en el pastorado y haciendo todos los esfuerzos y evangelizando y orando. Yo creo que Dios hace milagros. Entonces se cuenta de aquel profesor de universidad tratando de demostrar a un alumno cristiano que eso que pasó ahí no fue eso. Y entonces desde que empezó la historia el cristiano empezó, gloria a Dios. Y entonces él empezó a decir que eso no fue que más se abrió ni un milagro, sino que fue que la marea bajó. Y él, gloria a Dios. Y entonces había unas piedrecitas. Y entonces el pueblo empezó a cruzar por las piedrecitas porque el agua estaba muy bajita. Y dice, gloria a Dios. Dice el profesor, chico, ¿tú no te das cuenta que estoy negando el milagro? Y dice, sí, pero si Dios es tan grande que puede ahogar a la gente en un charquito, gloria a Dios. Dios hace milagros, amado hermano. Y terminando lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Dios trastorna los planes de los malignos y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. Israel no había movido un dedo. Y dice los egipcios, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que algún israelita vio a Dios quitándole la rueda al carruaje? Yo creo que no, porque dice que nunca se encontraron, si tú leíste bien, y había una columna interpuesta, así que ellos nunca vieron. Entonces mira, hay otra cosa que el Señor nos enseña terminando en esta mañana, y es que a veces nosotros estamos muy interesados por ver, y entonces no confiamos en que Dios está haciendo aunque no veamos. No, creemos que Dios está haciendo si nosotros vemos lo que Dios hace, y no es así. Usted cuando dobla su rodilla y ora dice, Dios está moviéndose, Dios está actuando, Dios está confundiendo al enemigo, Dios está haciendo el milagro, aunque yo nunca me entere de los detalles, de los movimientos de Dios, de las maneras que Él usa, aunque yo nunca me entere, usted tiene que saber que Dios lo está haciendo. Amén. Y dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oírse encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó aquel día Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, Dios nos da un testimonio que contar. Muchas de esas mujeres que cruzaron ahí tuvieron hijos que no vivieron eso, pero ellos tenían que contarlo. ¿Cuánto nosotros invertimos tiempo para contarle a la gente las veces que el Señor te ha ayudado? Eso había que contarlo. Lee la Biblia si tú quieres y comprueba lo que Dios mandó a que eso había que contarlo. Dios te da testimonio, no para que te los guardes, tampoco para que hagas espectáculo. Compártelo en lo privado con tu gente. Enriquécelos, fortalece su fe. Porque Dios quiere que ellos crean que cuando ellos se vean también en circunstancias similares, sepan que Dios los puede ayudar. Y que si obró en el pasado, obrará en el presente. Yo no sé en esta mañana las particularidades de nuestros asuntos. Este fue el pasaje
Y yo cumplo con mi responsabilidad en esta mañana de compartirte lo que el Señor me ha dado. Yo me quito la responsabilidad en esta mañana. ¿Qué será lo que el Señor nos dice a nuestra vida? ¿Qué parte de este pasaje, de este tiempo, el Señor te atrapa? ¿Qué parte del Señor te toca? Porque algo el Señor tiene que estar comunicándote y haciendo en tu alma. Porque Él está en medio de la reunión de su pueblo. ¿Habrá alguien que quiere que oremos juntos? Yo quiero hacer una oración. Del Señor, te necesitamos. Ayúdanos que cuando llegue la dificultad no nos amarguemos y queramos regresar al mundo, sino que doblemos rodillas y persistamos y perseveremos. Vamos a hacer una oración. ¿Alguien quiere acompañarme? Dice, yo quiero orar, pastor, también. ¿Hay alguien que quiera acompañarme en esta oración? Yo siempre oro por mí en primer lugar. Si quiere puede venir y oramos juntos. Oramos juntos. Siempre estamos necesitados. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Y usted sabe en lo personal dónde necesita al Señor. Yo sé en lo personal dónde necesito al Señor. Esta oración es por ti y es por mí. Porque no soy yo, es Dios quien va a obrar en tu vida y quien va a hacer en tu vida. Que estos pasajes de la Biblia no se queden en tu mente. Que estos pasajes toquen tu alma. Que estos pasajes nos inquieten a avanzar con Dios. En este día a soltar los temores, a ver la salvación que Jehová nos dará, a creer que Dios es el más grande y que aunque Él nos mete por su voluntad en circunstancias difíciles, es porque Él nos va a salvar y porque Él va a exhibir su gloria para ti. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Estamos aquí necesitados de ti. La gloria es para ti. El poder es tuyo. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, lo que está ocurriendo en sus almas. En la intimidad tú los conoces. Tú conoces, Señor, las veces que se han debilitado, las veces, Señor, que quizás como Israel el temor les ha inundado. O quizás las veces que quisieron abandonar el camino. Pedimos, Señor, que tú nos asistas en esta mañana. Señor, asístanos con tu Espíritu Santo. Asístanos con tu presencia. Señor, incentiva la fe. Que la gente confíe. Que nosotros confiemos. Aunque, Señor, el panorama diga otra cosa. Alcemos la vista y miremos al cielo. Tú estás por encima de nuestras circunstancias. Anima a la iglesia. Anima a las familias. Anima a las madres. Anima a los padres. Anima a los hijos. Renueva los ánimos en lo que tú haces. En lo que tú puedes hacer. En lo que tú puedes lograr. Señor, manifiesta tu gloria en esta iglesia y que como Israel tuvo testimonios, danos ese testimonio a nosotros en lo personal. Esclarécenos con tu palabra, alúmbranos con tu mensaje y que nosotros podamos evaluar justamente confiando en ti las circunstancias. Pido, Señor, que reprenda la acción satánica y demoníaca que estorba a tus hijos. Pido, Señor, que cambies el panorama de las circunstancias, que toque la gente que necesita ser tocada, que encamines lo que necesita ser encaminado. Glorifícate entre nosotros, Señor, y que esta palabra sea un eco sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, mañana, pasado mañana, la semana que viene. Señor, que esa palabra brote una y otra vez, animándonos y trayendo optimismo venido de la fe. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.